Bueno, buenos días a todos. Ahora vamos a tener la parte teórica que va a ser una clase, como dice el título, sobre, sobre dos estructuras de datos que se aplican sobre árboles o se construyen a partir de árboles. El centroid de composition, que es tanto un algoritmo como una estructura de datos porque nos permite construir el árbol de centroides, y la heavy light de composition, que nos permite unir un árbol con otras estructuras de datos, que muchas veces también son árboles, pero no nos importa, para aplicar queries y updates de forma eficiente. Bueno, la típica gracia de los sponsors, y acá el online, que bueno, tenemos en Centroid la descomposición y el árbol, y en Heavy Light la propia Heavy Light y lo que llamo el preorden mágico, es algo que habíamos descubierto por un post Forsyth que fue revolucionario dentro del nicho que es Heavy Light Descomposition. Está muy bueno. Empecemos con la descomposición en centroides. La descomposición en centroides se puede pensar como divide and conquer en árboles, básicamente. Divide and conquer en caminos en árboles, en realidad. No es para cualquier problema de árboles, es sobre problemas que trabajen con los caminos de los árboles y que nos hagan preguntas que podamos responder conociendo un punto intermedio del árbol. Es decir, si yo tengo un árbol, eso no dibujó. Si yo tengo un árbol y quiero responder una query que va de acá hasta acá, sabiendo el camino este y el camino este, puedo responderla. Si pasa eso, para cualquier intermedio, no voy a usar todos los intermedios, pero no tengo ninguna garantía particular sobre los nodos intermedios que voy a usar para las consultas, entonces puedo aplicar la técnica de descomposición en centroides para responder ya sean muchas consultas de caminos específicos de forma offline o ya sea alguna pregunta sobre el conjunto de todos los pares de caminos que se pueda responder de una forma más o menos cómoda, sabiendo un punto medio, responder para todos los caminos que pasan por ese punto. Acá es lo que comento. Múltiples consultas de pares de nodos, o sea, de caminos, o una consulta global sobre todos los caminos del árbol. Y bueno, ejemplos de la distancia, porque todas estas estructuras, de las cosas más elementales que vemos que nos pueden computar es darnos algún nodo intermedio cualquiera que querríamos usar como LSA, dar la distancia, y lo otro, por ejemplo, ver cantidad de caminos, o sea, cantidad de pares de nodos a una distancia menor K, o menor o igual que K. Ahora ya hablamos un poco del qué, ahora empecemos a hablar del cómo. Y para eso tenemos que hablar de lo que es un centroide. El centroide de un árbol es un nodo que al removerlo, todos los subárboles quedan con un tamaño menor o igual a la mitad del árbol original. Y notar que hay uno, y siempre hay un centroide, y a lo mucho hay dos centroides. La demo de que siempre puedo encontrar un centroide es que, por ejemplo, partamos que acá, esto no es un centroide, tiene un vecino, y particularmente tiene un vecino que su árbol, que accede por ese vecino, tiene más de la mitad de los nodos. Entonces puede acceder hasta ahí, puede irse moviendo, hasta llegar a un nodo que no tenga ningún vecino. Y lo importante es que si yo voy de un lugar que tiene menos de la mitad, si yo voy a un vecino que su árbol tiene más de la mitad de los nodos, el subárbol que voy a empezar a hacer yo la raíz para ese vecino, tiene menos de la mitad de los nodos. Así que puedo avanzar, y esto termina en algún momento, porque el árbol es finito. Y bueno, hay un caso particular que el árbol tiene dos centroides, que siempre va a haber una lista entre ellos. Dicho sea de paso. Bueno, ahora una pequeña wall of text, como diría Agus ayer cuando estábamos revisando las diapos, con
la idea de la descomposición, cómo es el algoritmo de la descomposición en centroides. Yo identifico el centroide, que eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la implementación, pero creámonos que el centroide, con la misma idea que vimos, y precomputar los tamaños de los subárboles, se puede encontrar en tiempo lineal el centroide. Y cuando encontramos un centroide, trabajamos sobre todos los caminos que pasan por ese centroide. ¿Sí? O sea, enraizamos en ese centroide y pensamos todos los caminos entre elementos de distintos subárboles, enraizándose ese centroide. Que ya sea responder queries, porque yo pienso que ahora puedo trabajar lineal en el árbol y puedo computar el camino del centroide a cada uno de los nodos, a cada uno de los demás nodos. Esto me permite, por un lado, como decía, responder cualquier consulta que tenga el centroide en el intermedio, porque tengo que ir de U a B, de U al centroide y del centroide a B, y responder consultas agregadas, porque yo puedo, cuando proceso un subárbol, sé cosas relativas a los subárboles que procesé antes. Entonces puedo, por ejemplo, yo tenía la consulta de cuántos elementos, cuántos pares de nodos hay a distancias menores o iguales acá. Entonces yo, al mirar un subárbol, yo tengo mi centroide y tengo un subárbol que ya está procesado, otro subárbol que ya está procesado, y estoy procesando un tercer subárbol. De cada uno de estos subárboles, y mejor dicho, de este agregado, yo puedo saber a cuántos nodos hay a cada distancia. Por ejemplo, en un segmentrip. Entonces, cuando voy a agregar un nodo, cuando miro un nodo de este tercer subárbol, yo puedo fijarme, sea que distancia está el centroide, si está a distancia D, voy a querer saber cuántos nodos hay a una distancia menor o igual a K menos D en los que ya procesé. ¿Se entiende? Luego lo elimino el centroide del árbol, entonces me quedan se me forman los subárboles. Y lo importante es que tienen menos de la mitad del tamaño, entonces esto puede pasar log veces. ¿Sí? No puedo partirlo infinitamente, ni siquiera muchas veces. Y esta es la gracia del ser divide and conquer en árboles. Y puedo repetir el proceso en cada uno de esos árboles. El notar que todos los caminos del árbol original van a ser procesos en algún centroide, en alguno de estos pasos recursivos. Y solo una vez, eso no importa. Bueno, puedo repetir, todos los caminos no árboles son caminos del árbol original. Cada camino del árbol original es considerado al menos una vez. Exactamente una vez. Y lo importante es que esta recursión, en cada nivel de la recursión, pago costo lineal en el árbol original, el tamaño original del árbol, porque cada nodo del árbol original, salvo los centroides que fui eliminando, pertenece a alguno de los subárboles. Y esta recursión la hago log veces, porque yo puedo solamente tener log niveles en la recursión, porque en cada nivel los subárboles tienen un tamaño que es como mucho la mitad de lo que había en el nivel anterior. Ah, sí, pensé que me estabas comentando que dibuje y que decía que ahí había algunos dibujitos. No, eso es de la resolución de recién. Y por tanto, si implementamos bien y tenemos algunos cuidados de no procesar aristas a nodos que ya eliminamos, la complejidad va a quedar en log n. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno. Y acá un ejemplo de uso, que es el que ya había comentado básicamente, que expliqué recién. Ese que estaba en medio de la introducción, que es, dado un árbol T, la cantidad de pares de nodos son a distancia menor o igual a un K. Dado el proceso de centroide, calculo la distancia de ese nodo a todos los demás, calculo la distancia de a un nodo U, puedo saber con una estructura como Feng y QCM, cuántos otros nodos del árbol hay una distancia del centroide menor o igual a K menos D y pertenecen a otro subárbol. Eso es
que actualizo la estructura cuando termine de procesar el subárbol, le agrego todos los nodos del subárbol que termine de procesar. Entonces, cuando estoy mirando un subárbol, la estructura tiene los nodos de los subárboles anteriores. Y bueno, vemos que para cada árbol, o sea, para cada nivel, para cada centroide sería en tamaño del T por log del tamaño del T. Y la complejidad total queda en el log cuadrado de n. ¿Alguna duda? O sea, lo comento un poco rápido, pero creo que más o menos se entiende cuál es la idea de lo que estoy haciendo. ¿Se entiende cómo es el proceso? Déjame pensar. Sí, se puede hacer con small to large. Sí, va a quedarte con small to large en la misma complejidad. Aunque con small to large va a tener como guardarte shift, es un poquito más molesto. O sea, la respuesta es sí, se puede. Bueno, ahora vamos con esto a definir lo que es el árbol de centroides. El árbol de centroides se construye justamente cuando vamos ejecutando la descomposición. Y ahora vamos a hacer un dibujito con un poco más de cariño. La descomposición en centroides, fíjense que el primer centroide va a ser este, los segundos centroides van a ser estos y, bueno, unos tercer centroides van a ser estos. Y este va a ser un cuarto centroide. Una capa de recursión que solo va a tener este tipito. Y lo que yo voy a hacer es básicamente de este se llamaron esos tres, entonces los hijos van a ser esos, y de cada uno los que se llamaron básicamente dibujo con formitas para distinguir los niveles de centroide, que es este centroide llamó a estos tres, entonces el centroide de todo el árbol va a ser la raíz del árbol de centroides y sus hijos van a ser las raíces de los subárboles que se forman al eliminarlo. Y este es un proceso recursivo que sigue hasta haber procesado todo el árbol. Lógicamente la construcción va a ser en el N porque es la complejidad de aplicar la descomposición en centroides. Y vamos a llamar a este nuevo árbol el árbol de centroides de T, el C sub T. ¿Alguna duda hasta ahora? Consta que nunca he visto problemas donde haya que aplicar dos capas de árbol de centroides. O sea, donde haya que calcular el árbol de centroides del árbol de centroides de un árbol. Nunca lo he visto. La cara de Seba me causa gracia. Bueno. Propiedades lindas del árbol de centroides. Tiene altura log n. La suma de las profundidades en el log n, porque bueno, si se fijan es la suma de las profundidades de las recursiones, lo que tenía sentido por lo que comentamos antes.
El MCA de dos nodos en el árbol de centroides es el centroide que en la descomposición en centroides procesó el camino entre esos dos nodos. Esta propiedad está muy buena porque es lo que nos va a permitir ahora hacer updates y tener mucha magia. Y bueno, permite realizar queries y updates online en forma rápida. Y dice, recordar que si los ancestros de U en CT son U1, U2, UK, el camino en T, el que nos interesa, de U a U2, no necesariamente pasa por U1. Hay que guardar explícitamente los valores asociados a cada camino. ¿Sí, Seba? El árbol del centroide no es el mismo árbol. Digo, la raíz no es el centroide y en cada árbol la raíz de su árbol es el centroide. Fíjate que no te queda el subárbol de la derecha abajo, no te queda igual. Sí, tiene razón Seba. El árbol de centroides es aplicar al árbol de centroides es idempotente. El árbol de centroides es una reorganización de los nodos. No necesariamente subárbol. No es que sea un subárbol. O sea, tiene los mismos nodos exactos, así que si fuera un subárbol sería el mismo árbol. Pero no. Tiene los mismos nodos, pero las aristas son otras. Pero sí tiene razón Seba porque básicamente el subárbol, el árbol de centroides, es toda la parte que correspondía a procesar ese centroide, que debe ser menor o igual a la mitad del tamaño del árbol de su padre. Así que sí, el árbol de centroides, ese es el mismo árbol. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Aparte? No, bueno. Y acá otro problema lindo. Este problema lo vi en un juez posta. No puse el link porque me lo dije medio de memoria, pero está en un juez posta. Que es dar un árbol T con N nodos negros con N nodos negros y blancos, realizar tus consultas de la forma de invertir el color del nodo U al inicio y después de cada update, calcular la suma de las distancias entre los nodos negros. En realidad creo que era un poco distinto, pero creo que encontré el nodo negro más cercano, pero es más o menos lo mismo la idea. Y al resolver este problema aparecen todas las cosas molestas que aparecen en árboles centroides. Al otro no tanto, porque algunas cosas son idempotentes, entonces no hay problema. Pero en este aparecen todas las cosas molestas que pueden aparecer al utilizar un árbol de centroides. Bueno, la respuesta para la situación inicial la calculo durante la construcción del árbol, ahí no hay ningún problema. En cada nodo guardo la suma de las distancias en T, a los nodos negros en su subárbol en C sub T, y la distancia asociada a los nodos negros en cada uno de sus hijos en C sub T. O sea, yo me armé este hermoso árbol de centroides y este tipo se va a guardar la suma de las distancias a todos los nodos negros en su subárbol, pero a su vez vas a saber para cada hijo cuántos vienen de cada hijo. Porque eso va a ser necesario. Ese es el tipo de cosas molestas que nos pueden aparecer cuando utilizo árbol de centroides. En ambos casos, ese es porque se nos pasó revisando la cosa. Además de las distancias, guardo la cantidad de nodos, eso va a ser importante. Y bueno, al pasar un nodo negro a blanco, para él y todos sus ancestros, primero reduzco la suma de distancias a nodos negros y cantidad de nodos. Es eliminar este nodo del conjunto de nodos negros. Y luego lo recorro a él y a todos sus ancestros, y es básicamente si yo tengo mi centroide C, que tiene una suma de distancias D y una cantidad X, y eso es, yo vengo de un hijo H, bueno, yo vengo de un D sub C y un X sub C, que tiene una cantidad D sub H y una suma X sub H, y yo soy un tipito U,
que C, la distancia de C a U es igual a un simple D, porque entonces, bueno, acá estoy eliminando, pero acá lo que es la suma de las distancias de todos los caminos a nodos negros en otros subárboles del centroide C contra U va a ser de CU por XC menos XH más DC menos DH. ¿Se ve por qué? ¿Eso está grabándose? ¡Wow! ¡Cuánta amplitud de cámara! ¿Se ve esta formulita? ¿Se ve por qué? ¿Y por qué me interesa saber este DH y este XH? Bien. Y al agregar un nodo negro, o sea, al pasar de blanco a negro, hago lo mismo, pero bueno, primero actualizo la respuesta, pero ahora sumando en lugar de restando, y después actualizo la estructura. Y acá una implementación de árbol de centroides. En realidad es la implementación de la construcción del árbol. No esperaba que cambiara de página, pensé que iba a abrir una nueva pestaña. Pero bueno, esta es una... Qué feo que se ve en el proyector. En la compu se ve bien. Bueno. Esta es una implementación, que es la que tenemos en nuestro notebook, que se la robamos al vasito de ellos. La verdad, sí, el hinchabook es una mezcla del vasito y del ají. Y alguna cosa original cada vez más, pero no tantas. Y bueno, esto lo que hace es construir el árbol. Acá no hace la idea de composición centroide, o sea, no resuelve nada porque es una cosa genérica. Pero si no, ustedes en este paso, que es el CDFS, que es el DFS del centroide, mirarían los vecinos y harían cosas en esta función de acá. Esta es una función que simplemente les calcula el tamaño de los subárboles y cuando encuentra a alguien que ya fue un centroide y ya se procesó, termina y no hace nada. Porque bueno, la idea justamente es evitar procesar los centroides más de una vez. Porque si no, si tienen muchos vecinos, la complejidad se va a tachar. Y centroid, que es marca que nadie es centroide, y llama CDFS, que es CDFS va a ir usando el vector de size, básicamente. ¿Alguna consulta sobre esto? O sea, la idea es que la implementación es notebook, se usa. Qué molesto que los links no funcionen en modo presentación. Cuando uno querría que lo haga. Bueno, creo que el QR se va a ver mejor. Si escanean el QR pueden ir al GitHub y verlo manualmente. ¿Me confirman que lo pudieron leer bien? Excelente. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta charla. Y venimos re bien de tiempo. Dicho sea de paso. O sea, de hecho, cuando estábamos revisando el tema centro, pensé que iba a ser la parte más pesada. La segunda parte de la charla, que es Heavy Light Decomposition.
Que bueno, al igual que Centroid, HLD nos permite responder consultas de caminos entre pares de nodos. Acá esta estructura no la vamos a usar para responder consultas sobre todo el conjunto de caminos, como si hacíamos con Centroid de, por ejemplo, responder cuántos pares de nodos había con distancia menor o igual acá, o con una distancia impar, o con ese tipo de cosas, sino que vamos a responder queries de caminos, queries de camino entre dos nodos específicos. Pero es más práctico, más cómodo y más potente a la hora de aplicar updates. Lo único acá que le vamos a pedir, mientras que en centro y quizás íbamos a pedirle poder restar y poder hacer varias cosas, poder reversear cosas, acá vamos a pedir que la operación sea asociativa. Es decir, que la operación, para saber el resultado de la operación de camino de U a B, si yo conozco algún intermedio W en el camino de U a B, hecho para cualquier intermedio W, sea la operación en el camino de U a B con la operación del camino de W a B. Básicamente eso es lo que le voy a pedir. ¿Qué es el requisito genérico para una estructura de datos tipo Sparse Table, Segment Tree, etc.? No casualmente. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es la descomposición en aristas pesadas y livianas. Que es, bueno, vamos a definir lo que son las aristas pesadas y livianas. Una arista es pesada si el tamaño del subárbol que cuelga de ella es mayor a la mitad del tamaño del subárbol del padre. Otra definición que lleva a las mismas complejidades y sí genera la misma estructura, con muy sutiles diferencias de implementación, es decir, que la arista pesada es la arista de mayor peso que cuelga de un nodo, desempatando por el criterio que quiera, da lo mismo, pero que es la arista de la que cuelga el subárbol más grande. Las dos definiciones, obviamente, esta condición implica la otra, porque si hay más de la mitad de nodos del subárbol, entonces es única, entonces es el más grande, pero al revés obviamente no vale, pero ambas me van a permitir construir la misma estructura porque el resto de propiedades se van a cumplir. Cambia a su vez la definición de arista liviana, es bueno, la arista es liviana si el tamaño del subárbol que cuelga de ella es la mitad o menos del tamaño del subárbol del padre, y la otra, la definición sería un poco más burda, que sería es liviana si no es pesada. Y bueno, sí, está bien, es así, porque entre las pesadas y livianas es una partición de todas las aristas del árbol, pero quizás no es como la mejor definición de algo, decir, bueno, las aristas livianas es el complemento de las aristas pesadas y listo. Como digo en el texto antes de las definiciones, esto tiene sentido en árboles enraizados, porque estoy hablando del subárbol que cuelga de una arista, entonces le estoy dando una dirección a la arista, pero bueno, eso no es problemático en general, porque casi cualquier problema yo puedo enraizar arbitrariamente, o me va a venir enraizado, así que puedo aplicar esto sobre la raíz que tenga naturalmente el árbol en el contexto del problema. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, de cada nodo cuelga lo mucho una lista pesada. Si hubiéramos usado la otra definición que me comentó Agus anoche, que cada nodo cuelga exactamente una lista pesada. Obviamente. Y las dos propiedades interesantes que vienen a continuación, que son las claves para la eficiencia de la descomposición en aristas pesadas livianas, que en el camino de cualquier nodo hacia la raíz hay a lo mucho log n aristas livianas, básicamente porque cada arista liviana divide a la mitad del tamaño del subárbol que cuelga de ella, y esto puede pasar log n veces, por lo mismo que dijimos en el centroide. Y, bueno, creo que en algún momento acá lo defino. Sea un heavy path o un camino formado únicamente por aristas pesadas, hay a lo mucho log n heavy paths en el camino de un nodo a la raíz. Esto se deduce de que lógicamente entre dos heavy paths debe haber una arista liviana. Entonces si hay log aristas livianas, hay log heavy paths, porque es alternar heavy path arista liviana, heavy path arista liviana, heavy path arista liviana.
Entonces la descomposición es así, sencillita. Calculamos cuáles aristas son livianas y pesadas, esto es sabiendo los tamaños de los subárboles. Y para cada heavy path, construir, después vamos a ver cómo esto se puede hacer mucho más eficiente y construir tantas estructuras. Pero a priori sería, para cada heavy path construimos una estructura de datos que soporte consultas y actualizaciones eficientes. Eficientes es la complejidad que quede lindo en el contexto del problema. Y si los valores están en esa lista, asociamos al nodo que cuelga de ella. Acá hay una sutileza de si los pesos, los valores están en los nodos en las listas, pero las dos formas se pueden manejar eficientemente con Heavy Light Decomposition. Y ahora vamos a elegir lo que es el NextDU. Y segundo lo U, el NextDU es el nodo menos profundo del heavy path al que pertenece U. Vamos a pensar que si un nodo cuela, tiene todas aristas livianas alrededor, entonces es un heavy path de un solo nodo, por completud y por facilidad. Entonces si la lista de la que cuelga U es liviana, NextDU es U. Y en cambio si la lista de la que cuelga es pesada, NextDU es el next del padre del U. O sea, Vance le pregunta al padre quién es el jefe de la raíz del heavy path. ¿Se ve esa idea? ¿Sí, Agus? Dibujo, no me hace. Bueno, vamos a ver el árbol. Ya que tengo un árbol de centroide dibujado, vamos a hacer el heavy light del árbol de centroide. No tiene sentido. Esto no tiene sentido lo que estoy para hacer porque es un árbol cualquiera, no es de centroide. Claro, este casualmente era un árbol que tiene altura logarítmica, entonces no le haríamos descomposición en heavy light porque ya simplemente hay log aristas entre cada par de nodos. Pero bueno, la arista pesada sería esta. Luego sería acá ninguna, porque nadie tiene más de la mitad. De este ninguna y de este ninguna. Bueno, es con la definición que dije yo, es medio triste este árbol. Claro, sí. Porque si no es como muy triste. Bueno, acá queda claro que las aristas pesadas son estas. Bueno, esta no. Puntualmente esta no es pesada. Pero las aristas pesadas son estas tres. Y las livianas son las otras muchas. Eso sí es importante, que la cantidad total de aristas livianas y de aristas pesadas en el árbol puede ser cualquier cosa. Pero lo importante es, para la cantidad de aristas pesadas está acotadas por n, pero obviamente. Pero no hay una cota mucho más fuerte que esa para la cantidad de aristas livianas o de aristas pesadas en un árbol, o de heavy paths en un árbol, sino solo cotas en los caminos de nodos a la raíz. Entonces, bueno, yo voy a tener este heavy path, que va a ser procesado con alguna estructura S, luego todos estos heavy paths chiquitos, con sus propias S. Básicamente. O sea, acá presumo obviamente que quiero aplicar el mismo tipo de estructura a todos, porque si no sería rarísimo. Pero bueno, podría haber que no. ¿Qué sé yo? ¿Se entendió más o menos lo que estoy diciendo? Y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos responder una consulta de U hasta algún ancestro suyo. Bien, vamos a querer hacer cosas más generales, porque esto es como un poco potente, pero esto es un principio. Quiero llegar a un nodo B. Si la lista de la que cuelga U es pesada, puede haber dos escenarios. NextDB es igual a NextDU. Por ejemplo, si yo estoy en este y quiero llegar a este, en ese caso, lo que tengo que hacer es queryar este rango en la estructura. Sabiendo que la estructura le paso los nodos y sabe qué hacer. Después vamos a ver cómo hacemos bien eso. Y si no, ahora supongamos un casito más interesante.
es que tengo estas aristas son pesadas, pero esta no. Entonces yo podría, bueno, justo va a resultar que por cómo lo armé van a quedar las cosas pesadas solo en un heavy pad, porque si no tiene que crecer mucho el árbol y pereza. Igual puede servir para después, pero lo que puede pasar si no es que el NextDU de B sea distinto al NextDU, o sea que estén en heavy paths distintos y va a haber una heavy lake en el medio. Entonces voy a hacer esto. U va a ir hasta el NextDU y voy a procesar todo el rango en la estructura. Luego voy a agregar al padre de U a la estructura. Y voy a procesar que es el camino del padre del NextDU al padre del NextDU, que va a ser una lista liviana. Voy a agregar esa lista al camino. Y después voy a seguir desde el next del padre del... ahí sería al revés. Ahí está puesto next del padre de U, pero si hay que corregirlo es el padre del next de U. ¿Sí? Ya está el primer typo que se nos pasó los dos en las diapositivas. Si en cambio U cuelga de una lista liviana, no, directamente sigo con U igual a next de U, no es necesario next de padre, pero justo next de padre de U va a ser lo mismo. Así que de rebote quedó bien escrito. Si en cambio U cuelga de una lista liviana, agrego la operación de U hasta el padre de U, que va a ser la lista liviana, a la respuesta, y sigo con U igual al padre de U, que puede seguir colgando de listas livianas, pero no mucho, o colgar a su vez de una lista pesada. Al final el valor el valor está en los nodos, debo agregar al valor asociado a B a la respuesta. Porque bueno, voy a pensar que mis operaciones son inclusive exclusivas por convención y por simplicidad. O sea, yo voy de un nodo A a un nodo B, voy a pensar que si los valores están en los nodos, que procede todos los valores menos el del último. Y ahora, hasta acá hay alguna duda sobre cómo hacer la query solamente ascenso. Bueno, y ahora cómo hacer las queries de Heavy Light directamente. O sea, las queries completas, que es de dos nodos cualquiera que están en distintos heavy paths. Y lo que yo voy a hacer, y acá lo puse como el pseudo algoritmo, porque si no decirlo en palabras será un poco más molesto. Y aparte ya vimos el otro ejemplo y podemos tener un poco más de noción de lo que estamos haciendo. Y veamos la idea. Bueno, mientras B sea distinto de U, si U es más profundo, ¿está bien? ¿Está bien? Si es U es más profundo, no, eso es si U es menos profundo, debería ser, sí, eso sí está mal. Porque siempre quiero que U sea el más profundo. Por lo que estoy viendo, sí. Y hago esto. Ahora asumiendo que U es el más profundo, claro, lo que quiere decir es si U está más arriba en el árbol. Eso sí es un typo que hay que cambiar. Si el next de U es el next de B, hago res, que es la operación de S de query de U a B, y termino. Si no, hago el camino de U a su padre y después agrego a su padre especialmente, o podemos pensar que es al next, perdón, o puedo pensar que es el camino del next al padre. Sería como la pregunta puntual es el camino de vos a tu padre. Y ahora U es el padre del next de U, ahí está bien. Y termina el while, básicamente. No tengo puntero láser acá. No tengo, casualidad. Bueno, si tuviera hubiera apuntado porque me han dicho más una vez que es mejor cuando uno quiere escribir este tipo de cosas tener un punterito. Y como antes, si el valor está en los nodos, tengo que agregar adicionalmente a mano el B, el valor asociado a B. Y termino.
¿Se ve? ¿Se entiende? Y esto fue básicamente, y a un nivel un poco más abstracto, la Heavy Light Decomposition. ¿Alguien tiene alguna consulta? Creo que la mayoría ya sabía Heavy Light Decomposition y centroides, ¿no? ¿Cuántos, levante la mano, cuántos ya sabían los dos temas? Sí, una buena cantidad. Como no hay dudas, pensaría que serían más igual. No sé si preocuparme o pensar que la clase está siendo muy clara. Bueno, pero ahora vamos a venir con el preorder mágico, que es lo que dio un post-revolucionario con Forces. Bueno, creo que ya casi todo el mundo sabe lo que es el preorden de un árbol, pero básicamente el preorden de un árbol es recorrerlo en el orden del DFS y guardarme en una lista los nodos en el orden en el que voy llegando en el DFS. En el que llego desde el padre. Bueno, empiezo por la raíz. Tiene un padre, pero bueno, el padre de la raíz es el main del programa. El padre de la raíz es el usuario. La posición del nodo U en la lista la llamamos int de U, que puede ser, también lo podemos pensar como el largo que tenía la lista antes de agregar a U. Y vamos a pensar que es el tiempo de inicio, el tiempo de entrada al nodo U. Y después vamos a pensar el tiempo de salida del nodo U como la longitud de la lista cuando terminamos de procesar U. ¿Sí? Lo podemos pensar si lo pensamos con tiempos, que es justamente el momento en el que nos vamos de U. O es el siguiente a la última entrada a un nodo en el subárbol de U. También lo podemos ver ahí. Y se cumple que P está en el subárbol enraizado en U, si solo si, notar que todo esto parte que existe una raíz, o sea, todo esto sigue siendo en árboles enraizados. Que B está en el subárbol de U, si solo si el int de B está entre el in y el out de U. O sea, entre que entré en U y salí de U, tengo que haber entrado a B. También habrá puesto que también va a valer que int de B es menor a OU de B, que es menor a OU de U, pero no era necesario aclarar eso. Eso sí, se deduce de que el int de B esté entre el in y el out de U. La desigualdad izquierda no debería ser menor o igual. No, por cómo definí el out, no. La de la izquierda, int U menor o igual, int B. No, porque cuando agrego U a la lista, B, si a B lo agrego después de haber agregado U, la lista va a ser más grande que antes de haber agregado U. Sí, para incluir el propio U, sí. No pensé el caso border, pero sí. Para chequearlo así, tenés razón. Claro, estaba pensando en un U distinto, en un B distinto de U. Pero bueno, su árbol propio va a ser que cumple esto. Y listo. Y bueno, esto nos permite rápidamente consultas sobre un subárbol de nodo U si tenemos una estructura que soporta consultas en rango. Por ejemplo, la suma de los nodos en un subárbol, típica, sea un árbol T de n nodos, quiero poder hacer consultas de la forma 1, asignar X a un nodo U, inicialmente todos valen 0, y tipo 2, calcular la suma de los nodos en el subárbol de U inclusive. Acá aclaré, porque en otro no aclaraba, pero el subárbol exclusive, si quieren. Este es el subárbol inclusive, por eso incluso el propio U. Y bueno, con el preorden y un feng, único segmento, lo que se me dé la gana. Entonces, esto se resuelve en QLOC N con update, que es int de U, el signo X. Int de U va a ser la posición de U en la estructura, eso es importante. La posición asociada a U es int de U, no out de U, es int de U. Y después hago queries de int U, out U con mención inclusive exclusive. O sea, el subárbol que incluye a U es el rango, por como definimos anteriormente, que empieza en int de U y termina en out de U, pero no incluye a out de U. ¿Alguna duda sobre esto? Esto es potente en sí mismo y lo podemos usar independientemente de que ahora lo vamos a mergear con Heavy Light. Y es cómodo, es muy ligero de hacer y es muy eficiente.
¿Se ve? Bueno. Y ahora vamos a ver la magia. Que si cuando estamos haciendo el orden, el preorden, el orden de DFS, si el nodo tiene una lista heavy colgando de una lista pesada, empiezo procesando esa lista. O sea, considero que esa va a ser la primera lista entre las listas, le voy a asignar un orden y esa va a ser la primera. Las demás no importa en qué orden tenga. Y eso es todo lo que necesito para que valga la magia, que es que ahora, bueno, U2 es el rango que contiene su árbol con raíz en U. ¿Está bien? Ahora, si ves esto de U en el mismo heavy path, excluir in B, incluir in U, es el tamaño del heavy path, es el tramo del heavy path que va del nodo B al nodo U, incluyendo a U, excluyendo a B. Acá es raro que la convención se invierta, pero pasa naturalmente, porque nosotros todas las veces que hablamos de un camino ascendente que excluía el nodo que llega al nodo de mayor altura en el camino, lo cual, bueno, se mergea bien, era cómodo para poder mergear bien las cosas, y que si los pesos estaban en las aristas y le asignábamos al nodo que colgaba de la arista, no contara la arista que está fuera del camino y que estaría vinculada al LSA, que sí lo vamos a considerar en el camino. O sea, era una convención que era simpática para todo, pero bueno, ahora queda rara porque las posiciones son inversas en la profundidad. Así, por ejemplo, si acá en lugar de comparar los proof hubiéramos comparado los in, y ahora los tenemos pero antes no los teníamos, sí vale que si el in de U es mayor al in de B se swapea. Y bueno, de esta forma podemos utilizar una única estructura de datos para todos los heavy paths. Y acá es lo crítico e interesante, que no necesito crear un heavy path una estructura por heavy path, lo que era molesto y tenía que guardarme dónde estaba cada estructura y hacer un montón de cosas más, y era costo crear cada estructura, sino que tengo una única estructura de datos y procesa todos los heavy paths porque son juntos en mi preorder, y de rebote podemos responder consultas en rango, consultas en su árbol, gratis. Bueno, acá un enunciado típico de un árbol T con n nodos, donde inicialmente todos valen 0, responder con consultas de la forma asigno X un valor U, calcular el máximo de los valores del subárbol, calcular el máximo de los valores de los nodos en el camino de U a B inclusive. Las complejidades, con lo que explicamos anteriormente, me van a quedar en log n, log cuadrado de n. ¿Más o menos se entiende? ¿Alguna duda, consulta? Bueno, ahora vamos a hablar de operaciones no conmutativas. Con las operaciones no conmutativas, las consultas sobre subárboles no tienen mucho sentido, porque no hay un orden natural para el subárbol, es un conjunto. Entonces, no va a tener sentido. Pero sí va a tener todo el sentido del mundo de las operaciones en caminos, porque un camino tiene un orden natural. U, un W1, W2, WN, B. Es un orden natural y es un sentido, tienen sentido los caminos, o pueden tenerlo. Entonces, todo lo que hicimos hasta ahora, aunque no podamos hacerles preguntas en su árbol, porque no tengan sentido, no estén bien definidas, seguimos pudiendo hacer preguntas en camino y sigue conviniendo usar la implementación que hicimos antes, porque igual es muy buena, muy cómoda para el Heavy Light, aunque solo queramos hacer Heavy Light. Lo de que aparte una familia de consultas en su árbol viene de rebote gratis y es buenísimo, pero no es necesario, no es la única motivación para hacer esa implementación de Heavy Light. Muchas veces la vamos a hacer solo por Heavy Light. Y bueno, acá hay un problema que según Agus es medio feo, pero bueno. Es dado un árbol T con n nodos, donde inicialmente cada nodo tiene asignado un valor 0, aplicar el siguiente tipo de consultas. 1, asignar un valor X al nodo U. 2, dados dos pares de nodos U1, B1 y U2, B2, decidir si la secuencia de valores en los nodos en los caminos de U1 a B1 y de U2 a B2 son iguales. O sea, piensa en el caminito como string y mirar si los strings son iguales.
Bueno, usando un segment tree de hashes y Heavy Light de Composition, podemos resolver este problema con actualizaciones log n y consultas log cuadrado. Me gusta lo expresivo que es Seba con los gestos al leer las diapositivas. Para que no dudes tanto. Bueno, acá este es otro ejemplo que di porque veo que tiene las cosas molestas que pueden pasar. Pero bueno, uno siempre a veces da ejemplos fáciles, ejemplos donde son el camino feliz de la estructura, que bueno, la suma, como vimos antes, el máximo son caminos felices. Es más difícil romper algo, porque la operación es muy noble, sobre todo porque es conmutativa. Bueno, el máximo es conmutativo, es idempotente, tiene todas las propiedades lindas. Acá tenemos el problema de que no conmutan, entonces nosotros tenemos que aprender a discriminar cuándo estoy subiendo y cuándo estoy bajando. Cosa que no hacíamos antes. Antes, si uno quedaba abajo, soltábamos y listo, y perdíamos noción de qué estábamos haciendo. Ahora no podemos hacer eso. Tenemos que, por un lado, reconstruir la respuesta de U hasta el LSA, meter el LSA en el medio y por otro lado haber reconstruido la respuesta. O sea, ¿ven esta parte? Donde lo único que hago es, si están mal ordenados, los invierto y proceso siempre U. Ahora no puedo hacer eso en ese. Si el int de U es menor al int de B, subo B. Que tengo que subirlo, pero tengo que subirlo consciente de que en realidad esto estaba bajando en el camino original, en el camino sobre el que me están preguntando. Y tengo que almacenarlo en una respuesta asociada a ese camino en B, que tengo que estar consciente que es hacia abajo. Y si U es el que está abajo, subo y ahí sí sé que estoy subiendo en el árbol, que de verdad está subiendo. Y lo guardo en una respuesta asociada a U. Y después voy a quedarme con el SA. Yo tengo que concatenar la respuesta de U con el SA con la respuesta de B. Y ahí esa va a ser la respuesta del camino. Va a tener que tener ese cuidado de implementación. Por eso quería comentarles este problema. Porque este problema tiene el incordio, al ser una operación no conmutativa. Esto nos va a pasar parecido, depende de cómo implementemos la estructura interna que usemos. Por ejemplo, en la consulta iterativa de un segment tree, que no se usa tanto, pero es mucho más eficiente, así que yo ahora la tengo por defecto en el notebook. Vamos a tener que construir la respuesta de L, construir la respuesta de R y al final mergear. Y vamos a poder tener un único acumulador. Porque si no, vamos a perder el orden de las cosas. En este caso es importante. Y no necesitas tener en la propia estructura como la lista de valores dada vuelta. Vas a tener, no la lista de valores dada vuelta, sino, porque vas a tener, si el hash. Sí, el hash que combina al revés. Sí, vas a tener que tener tipo tu operación de hash y vas a guardarte un par de hashes donde combinar dos pares es primero de A contra primero de B y segundo de B contra segundo de A. Pero en el pasito final ahí vas a hacer el primero de U contra el único valor del LSA, que es un solo nodo, así que da lo mismo, contra el segundo del B, porque el segundo supongamos que es el que baja y el primero es el que sube. Y eso te va a dar un hash de string, y después vas a comparar los hashes de los dos caminos. ¿Tenés el código de eso que vamos a ver? No, creo que alguna vez he hecho algo parecido. No codié esto, no. Yo creí que lo había codiado, pero no lo tenía. Pero no creo que queda tan brutalmente feo si lo vas haciendo por partes. Se me ocurre que capaz poder, si te bancás el costo extra, podés calcular ambos para los dos. Y al final. Eso es lo que yo digo. O sea, tenés tu estructura, tu elemento de la estructura es un par de hashes, que concatenar dos de estos pares es concatenar los primeros al derecho y los segundos al revés. El único paso donde te metes adentro del par es cuando haces la unión al final, con is. No, porque no es que swapea, sino que es. Pensá esto: vos tuviste algún camino en U, tenés al LSA y tenés algún camino en B, ¿sí? Esto te va a dar un U1, un U2, si quieres un H1, un H2, y ahora vas a tener un HB1 y un HB2, ¿sí?
Entonces la respuesta va a ser el HU1 más LSA V, este es un solo nodo, entonces a la derecha es lo mismo, más el HB2. Sí. Pero, claro, pero eso te devuelve un par, ¿no? Esto ya no es un par, esto es un hash. El HB2 es un hash. Este es el par. Ah, ok, bueno, pero para saber que querés el H1 y no el H2, tenés que saber si mapeaste una cantidad par o impar. Ah, no, yo no digo de hacer eso. Yo digo de directamente subir el U independiente, siempre mantenerlos separados, nunca hacer esto de swapearlos entre sí. O sea, sería más código, sí. Pero, o sea, tener en tu código, Claro, eso propongo yo. claro, tener en tu. Olvídate de que son separados y siempre calcularlo de la forma normal, pero con el par. Y a lo último te fijas si tocaste par o impar y así sabes cuál es la. Ah, sí, eso se puede hacer también. Lo que yo decía era como tener código, sube un código U, tener código B y decidís en función de in U versus in B. Y decido cuáles dos que estos códigos van a ser parecidos. Tienes como pastear el pasito que sube, ¿no? El pasito que va subiendo con el y compositor. Claro, no, igual, sí, está bien. Esas son dos formas de encararlo. Espero que el resto lo haya entendido bien. No sé, para mí es un lindo problema que le saca todo el jugo a la estructura. De donde podemos mostrar todo el músculo y todas las cositas tricky que puede hacer a la vez. Sobre este problema o sobre la estructura, ¿alguna duda? Bueno, ahora la implementación tiene corre como detalle. Lo que sí hubiera tenido sentido y se podía responder tanto para subárboles como para caminos es si en lugar de pensarlos como secuencias los pensábamos como conjuntos. Y teníamos que aplicar hash de conjuntos. No sé si lo comentaron en alguna clase, pero el hash de conjuntos existe y de hecho no es tan. O sea, una vez que te lo cuentan, uno no se cree que eso anda, pero una vez que te lo cuentan, no es difícil de implementar. Sí, el sort hashing anda. Para conjuntos, para multiconjuntos no tengo la menor idea de qué. Ahí lo que te conviene es asignarle a cada elemento un número aleatorio más o menos grande y sumar y restar para multisets. ¿Sumar directamente? Sí. Y restar cuando sacas cosas asegurándote de que esté adentro del multiset. Claro que si por contexto sabes que va a estar porque todo es consistente, simplemente. La razón por la que el que anda es porque si cada uno de los números fue elegido uniformemente al azar, como que la probabilidad de que dos colisionen es, bueno, o de tamaño de espacio. Interesante. También puedes hacer eso. ¿Cómo el polinámico? Claro, lo que dice Edu que también podés hacer es, pero eso creo que, bueno, sí, lo que te podés hacer es para cada elemento, el hash sería tipo la base elevado a el número que estás viendo y el coeficiente es tipo la cantidad de veces que aparece. Entonces ahí lo puedes sumar y restar. O sea, es lo mismo, pero en vez de asignar un número aleatorio, le asignas una potencia al número. Está bien, que eso cumple bastante bien todas las propiedades. Igual la de sumar y restar números aleatorios yo lo usé bastante problema y anda bien, digamos. Tipo, tiene poca probabilidad de colisión. Y todos, si los randoms son buenos, las cosas andan bien. Y hay buenos generadores de random en C++. Sí, incluso podés hacer, te agarras un módulo primo muy grande, agarras cualquier número en medio y listo. Bueno, ahora sí, toqué el control. Y acá tenemos toda la estructura de Heavy Light. Esta es un poco más larga porque ya tiene. O sea, lo único que no tiene es la función query, que es la de nuestra estructura.
A ver si puedo poner el live mode a ver si anda mejor. Pero creo que no, no, creo que no. Bueno. Está bien. ¿Es esto? Este es código de nuestro notebook, así que esto sí está chequeado. Tiene varios assets encima. Y hay cosas que son de contextos. La función query y el net son contexto. Pero esta es la estructura de la HLD. Esto de hecho está copiado textual del post de Codeforces. Estos DFS. ¿Alguna duda? Bueno, como antes tienen un QR que pueden escanear, igual las diapos cuando las suban, como se fijaron, los textos tienen links, así que pueden usar el que más gusten. Y bueno, medios de contacto. Si tienen consultas, si quieren dejar una recomendación en LinkedIn y ese tipo de cosas. Y quedó esa clase de hoy. Si nadie tiene dudas, y un poco dejamos espacio también para acudir a consultas y para hacer dibujitos, que no hubo tantos, pero creo que se entendió. Y si alguien tiene alguna duda ahora, pueden preguntar. Sí, deliremos un poco porque hay tiempo. No, es fácil en realidad esta duda. Yo siempre que tengo que hacer un problema de Centroid, abro nuestro notebook que tiene el Centroid vasito, lo miro y digo, no, porque no entiendo nada. Entonces voy y codeo Centroid todas las veces. ¿Cómo se usa Centroid vasito? Buenísima pregunta. Yo generalmente lo que hago es construir el árbol de centroides y trabajar con el árbol. Pero si no, lo que podemos reflexionar sobre el centroid del vasito, que eso es un poco lo que comenté. Es una excelentísima pregunta. Mateo lo debería saber responder mejor que yo. ¿Qué cosa? ¿Cómo usamos el árbol? Si no queremos el árbol de centroides, sino la descomposición en centroides. Explica su código, jovencito. Claro, pero quiero hacer un privado con, sí, tranca. Tenés que hacerlo dentro de la función cdfs. Justo antes, o sea, el for ese que está ahí en la línea 16 llama recursivamente al centro de nosotros, y si querés hacer algo, si no me equivoco, tenés que hacer justo ahí en esa línea. Ahí resto del componente, teniendo cuidado de no pasar por los nodos que ya están eliminados, que eso es el arreglo TK. Si no me equivoco, es eso. Sí. Igual no hace falta hacer eso porque puedes guardar para cada Centroid cuando lo visitaste. Y después, si quiero el subárbol del Centroid, es todos los que tienen visitado mayor o igual a ese listado. O sea, es lo mismo que estás haciendo ahí, pero ahí solo tienes que cambiar una cosa y después te haces tu propio DFS. Genial. Joya, buenísimo. Ya no voy a tener que codear más centro de todas las veces. Claro, tu vida ha mejorado un 10%. Mejoró un montón. Hacia la web y del centro y mejoró un 1000%. Puedo hacer el problema centro de doble rápido. Buenísimo. Y si tenés copy-paste, puedes hacerlos extremadamente rápidos. En un round de Codeforces, 20. Sí, pero para mí tiene un poco de tricky. Si te lo tenés que codear a mano, es tricky. No. O sea, piensen que esto es un código que alguien se sentó muy concienzudamente a escribirlo. Y que está bien hecho. O sea, cuando uno lo escribe a un contest y todo, quedan más líneas y es más delicado no visitar de más y no hacer macana. Sí, sufro, todas las veces sufro pensando, este if. Espero que les haya gustado esta clase, que quedan 20 minutos para consultas, más resolución o lo que quieran hacer.